la bienvenida porque nos apetecía mucho contar con ella. Ella es la doctora Aide García Pérez, viene desde Vitoria, así que es la que ha tenido que hacer un esfuerzo personal de trasladarse, pero es un grupo de trabajo que está radicado en el País Vasco, con el cual mantenemos una muy buena relación y ellos realmente son excelentes compañeros y, sobre todo, lo más importante, grandes expertos en terapias regenerativas, así que era muy importante que estuvieras con nosotros. Muchas gracias. Bueno, ya me han presentado. Quería dar las gracias a los organizadores porque es la primera vez que salgo del País Vasco a dar una ponencia, así que me voy a acordar siempre de vosotros. Muchas gracias, Valencia. Y bueno, yo vengo a hablaros de las terapias regenerativas en la artrosis de las articulaciones de nuestro cuerpo. ¿De qué vamos a hablar? Voy a hacer una pequeña introducción y os voy a presentar el panorama actual. Hablaré de la artrosis y de su fisiopatología, del hueco que ocupa la medicina regenerativa en esta enfermedad y la evidencia actual que tenemos hoy en día. Bueno, hoy en día estamos ante una transformación demográfica sin precedentes en la historia. Vamos por la calle y vemos a mucha gente de edad avanzada y muy pocos niños. Y esto se va a convertir en el hito social más significativo del siglo XXI. ¿Y por qué está pasando esto? Bueno, pues porque está aumentando mucho la esperanza de vida, se está invirtiendo la pirámide poblacional y España, además, ocupa año tras año el podio de los países con más esperanza de vida. Actualmente la tenemos en 85,8 años, por encima de Japón, Singapur, Suiza, etc. Y esto hay que verlo como un logro de las sociedades desarrolladas, que está teniendo ya consecuencias en el sector económico, en la política, en nuestro mundo sanitario. Y lo que no podemos permitir es que este aumento de la esperanza de vida no vaya acompañado de una buena calidad de vida para que todas esas personas con edad avanzada sigan participando activamente en todas las actividades del día a día. Vale, ¿y qué tiene que ver la artrosis con todo esto? Pues bueno, la artrosis es la enfermedad articular más frecuente que tenemos y que interfiere muchísimo en la calidad de vida de nuestros pacientes. ¿Qué es la artrosis? Pues es, como ya digo, una enfermedad degenerativa articular, la más frecuente, que se traduce en dolor crónico, en rigidez y en deformidad. Vuelvo a repetirme, la enfermedad articular más frecuente con una prevalencia entre el 10 y el 18%, una prevalencia que aumenta con la edad, que es más frecuente en mujeres, nosotras la sufrimos un 8% más que los hombres, que tiene un impacto social económico brutal, de hecho ocupa ya entre el 1 y el 2,5% del Producto Interior Bruto de los países desarrollados, no solamente por pérdida de productividad, sino también por gasto sanitario, y que los factores de riesgo son la edad, ser mujer. Parece que los estrógenos tienen un papel muy importante en el desarrollo de artrosis en la mujer, la obesidad, no solamente porque las articulaciones de los pacientes obesos soportan más peso y esto desencadena una artrosis precoz, sino porque se encuentran en un estado inflamatorio crónico y esas adipocinas que se liberan en ese organismo inflamado generan una artrosis precoz. Y luego los traumatismos crónicos. Un paciente con una displasia de cadera, con un infringement femoroacetabular, con un valgo varo de rodilla. Eso va a hacer que a lo largo de su vida tengan más traumatismos crónicos y eso va a promover una artrosis precoz. Bueno, ¿y qué es lo que pasa en las articulaciones artrósicas? Bueno, siempre se ha creído que la artrosis era una degradación puramente mecánica de la articulación, pero hoy en día se sabe que es una condición mucho más compleja. ¿Por qué? Bueno, aquí veis una articulación sin artrosis y en el otro lado veis una articulación artrósica. ¿Qué es lo que pasa? Pues se liberan una serie de citoquinas inflamatorias de las que hablaba anteriormente con los pacientes obesos, se activan a los condrocitos que los vemos ahí y que empiezan a morir por apoptosis, como ha comentado antes Juan Carlos. Esto lo que va a hacer es que va a disminuir el tejido articular, se va a desestructurar, va a aumentar, va a disminuir también el líquido sinovial que recubre y que protege a nuestras articulaciones y va a empezar a proliferar de una forma fibrótica el hueso de alrededor.
¿Y qué tenemos actualmente como tratamiento de la artrosis? Pues bueno, primeramente el cambio del estilo de vida, bajar de peso en los pacientes obesos, eso va a mejorar los síntomas y reducir el riesgo de artrosis. El hacer ejercicio físico, ya lo hemos comentado en múltiples ocasiones, va a mejorar la sintomatología gracias a esas endorfinas que se liberan con el ejercicio y además va a potenciar esos músculos que rodean nuestras articulaciones para protegerlas. Luego tendríamos pues, el tratamiento medicamentoso con analgésicos, antiinflamatorios, bloqueos nerviosos o múltiples tratamientos que hacemos desde las unidades del dolor. Y por último, la cirugía, desde cirugías menos cruentas como una artroscopia de rodilla para hacer una limpieza de la articulación o cirugías ya más importantes de reemplazo articular con una prótesis de rodilla o de cadera. Bueno, pero ¿podemos ir más allá y regenerar el tejido dañado? Bueno, pues para eso ha surgido la medicina regenerativa. Me voy a repetir un poco, pero así yo creo que se fijan los conceptos. La medicina regenerativa lo que hacemos nosotros es aplicar sustancias irritantes de forma periódica y controlada que van a generar una reacción inflamatoria local controlada y esto va a estimular, va a producir una natural healing stimulation, ¿no? O sea, una regeneración del tejido. Serían como unas agujetas inducidas. Yo voy al gimnasio, hago unas pesas y tengo unas agujetas. ¿Qué está pasando en mi cuerpo? Estoy teniendo una inflamación local controlada, tengo unos microtraumatismos en mi músculo que le va a mandar unas señales que va a decir, oye, tienes que regenerarte, tienes que crecer porque este tío nos está machacando. Y más o menos eso es lo que hacemos. Las fases inflamatorias de la medicina regenerativa pues tienen unas fases, ¿no? Entonces, la fase inflamatoria que duraría entre horas y días, nuestros pacientes al principio están muy doloridos, luego poco a poco a las semanas empieza a proliferar el tejido y ya a los meses, a los 6 meses, se hace una verdadera remodelación del tejido. Bueno, os voy a hablar de tres productos que utilizamos como medicina regenerativa desde nuestras unidades del dolor. Hablaré de la proloterapia, del plasma y de las células madre. La proloterapia, como su nombre indica, es prolo, que viene de proliferar, y terapia de tratamiento. Ya se descubrió en los años 30, un traumatólogo se lesionó el pulgar, se pinchó azúcar, como comentaba el doctor de Andrés, y vio que mejoraba, dice, joder, pero realmente se empezó a desarrollar la medicina de la proloterapia, como la conocemos hoy en día, en los años 50. Entonces, ¿qué sustancia irritante utilizamos? Pues la dextrosa, la D-glucosa, diferentes concentraciones y esto promueve una reacción inflamatoria local que va a promover la regeneración. ¿Y esto es verdad? ¿Produce un verdadero beneficio? Pues parece que sí. Aquí os muestro algunos trabajos más significativos en patología de rodilla, artrosis de rodilla. Ahí os muestro un ensayo randomizado y un metaanálisis con una revisión sistemática que demuestran que el uso de la proloterapia en artrosis de rodilla mejoró la funcionalidad y el dolor y la sintomatología. Y aquí igualmente en esta revisión sistemática defienden y promueven el uso de la proloterapia en artrosis de cadera, mejorando la funcionalidad y los síntomas y también en la fuerza de agarre de la artrosis interfalángica. Siguiendo un poco con la línea, voy a hablar del plasma rico en plaquetas. En este caso, la sustancia irritante que utilizaríamos sería el plasma. ¿Qué es el plasma? Me voy a repetir un poco, pero bueno, así ya se nos queda clarísimo lo que es el plasma. Es un volumen de plasma autólogo con una concentración de plaquetas superior a la basal. Vale. En la sangre tenemos unas 150.000, 450.000 plaquetas por microlitro. Y el PRP lo que consigue es una concentración plaquetaria 3 a 5 veces mayor que el basal de nuestra sangre. Pero bueno, ¿qué es una plaqueta? Pues la plaqueta es esa célula de ahí, que no son ni células, son trocitos del citoplasma del megacariocito, que es la célula precursora. Y antes se creía que las plaquetas únicamente tenían efecto procoagulante, pero vieron que había unos gránulos en su interior que tenían todos estos factores hemostáticos, angiogénicos, de crecimiento, y ahí está el kit de la cuestión. Entonces,
Estos factores de crecimiento plaquetarios, junto con los factores plasmáticos y la fibrina, estimulan la proliferación, la migración, el asentamiento celular, la síntesis y depósito de componentes, además una angiogénesis y una remodelación tisular. Y bueno, ¿hay evidencia en todo esto? Pues sí. En este ensayo randomizado compararon el ozono en artrosis de rodilla, compararon el ozono con el ácido hialurónico y el PRP. Vieron que el ozono era bueno a los 2 meses, que tenía beneficios porque tiene una potencia analgésica muy importante, pero que realmente el ácido hialurónico y el PRP eran mejores a los 6 meses, pero que solo el PRP era el que conseguía beneficios a largo plazo, más allá del año. Este es otro trabajo, un metaanálisis que defiende el uso de PRP, lo compararon con placebo y además hicieron un subanálisis. Y vieron que para conseguir ese efecto beneficioso real necesitaban un contagio de plaquetas por encima del 1.000.000, más o menos el 20%. Este es otro trabajo, un metaanálisis y una revisión sistemática que avala el uso y lo compara con el ácido hialurónico. El PRP consiguió mejores beneficios en cuanto a función y sintomatología en artrosis de rodilla. Y aquí os traigo un ensayo randomizado en artrosis de cadera que compara el PRP con el ácido hialurónico y por separado, y vieron que el PRP era mejor administrarlo solo porque el administrarlo con ácido hialurónico tampoco aportaba verdaderos beneficios. Y ya por último voy a hablar un poco de las células madre. Me repito otra vez, las células madre, ¿de dónde las sacamos? Del tejido adiposo, de la fracción estromal de la grasa o de la médula ósea. Las llevamos al laboratorio, las extraemos en quirófano. Las llevamos al laboratorio, ahí las purificamos, las cultivamos, las tratamos y les echamos unos factores para que se transformen. Aquí teníamos células adiposas y aquí teníamos células hematopoyéticas. Si las vamos a poner en nuestras articulaciones, necesitamos que se transformen en condrocitos, en células que generen cartílago. Entonces, eso es lo que se llama como terapia avanzada, transformar unas células que en su origen eran de una forma y ahora son de otra. Es terapia avanzada y de momento en España solamente hay 5 medicamentos que se están utilizando como terapia avanzada. El NC1, que son las células mesenquimales troncales de médula ósea que se utilizan en adultos y lesionados medulares. El Centrocel, que sí que están utilizando condrocitos diferenciados a partir de biopsia de cartílago, y el resto se utiliza para linfomas, mielomas y otras terapias. Pero bueno, muy restrictivo. Y bueno, no sé si habéis oído hablar de los exosomas, parece que están muy de moda ahora, sobre todo en medicina estética. Los exosomas son micropartículas, nanopartículas, lisosomas, ARN mensajero, que fueron descubiertos en el 2013 por estos investigadores a los que les dieron el Nobel de Medicina, y parece que se pueden convertir los exosomas extraídos de células mesenquimales, de células madre mesenquimales, podrían ser la esperanza y un desafío para nosotros, los clínicos, para poder administrarlas a nuestros pacientes en sus articulaciones artrósicas, ya que protegen a los condrocitos de una muerte celular excesiva, alivian la inflamación, mantienen la homeostasis de la matriz del cartílago, regulan la angiogénesis y el hueso subcondral. Pero bueno, ¿cuál es el objetivo real de nuestra medicina? Al final no tratamos ni con nanopartículas ni con articulaciones, tratamos con personas. Entonces es muy importante saber qué comen, cómo duermen, a qué se dedican y cuáles son sus objetivos reales, sus expectativas. No es lo mismo tratar a un paciente que lo que quiere es levantarse de una silla de ruedas y poder caminar algo sin dolor, un paciente que le encanta correr maratones y que su vida depende de las maratones, o un paciente que simplemente quiere echar unas carreras con su hijo al fútbol. Entonces es muy importante, esto es un arma más que tenemos y que tenemos que utilizar en pacientes de una forma individualizada. Así que nada, muchas gracias. Muchas gracias, Eider, por posicionarnos. Yo creo que repetir conceptos de algo que es relativamente desconocido y yo creo que relativamente confuso por los conceptos es fundamental en lo que es el ánimo de nuestra jornada.
Y ahora, claro. Nada, decir que me ha gustado ver a Randy Shekman, que ha salido en la foto en el centro de los 3 Nobel de Medicina, que viene desde hace más de 10 años a Valencia y que es el presidente del jurado de biomedicina, de modo que es conocido de la casa y además ahora es el miembro del consejo asesor que tenemos en la fundación, con lo cual te agradezco que hayas traído y este intervalo publicitario para deciros que tenemos los mejores premios de ciencia en España. Así es. No. Muy bien, no. Yo tengo que decir, el doctor Rubio se tranquiliza, hace unos años todo este salón estaba todo decorado con todos los diplomas de todos los premios Jaime I y la verdad es que era un poco sobrecogedor, ¿no? Porque este pequeño salón es realmente un punto clave de la historia de la sociedad valenciana y realmente un punto de promoción del conocimiento y del reconocimiento a diferentes personas que han dado un gran esfuerzo en diferentes ámbitos, desde la economía, emprendedores. Y realmente una particularidad, lo digo sobre todo por Eider, que dice que sale, es que dentro de los jurados, pues depende del año, pero vienen más de 20 premios Nobel que son parte de esos jurados, con lo cual realmente un valor muy grande nuestro y como valenciano yo apoyo aquí a nuestro presidente, por supuestísimo. Bueno, y ahora el doctor Rubio, que ya se ha tranquilizado más, va a hacer nuestra última aportación en lo que hemos estado repitiendo todos, que realmente es la gran población que nos viene es la columna y él nos va a decir qué puede hacer la medicina regenerativa en la columna vertebral. Bueno, a ver. Bueno, lo primero, por supuesto, muchísimas gracias por la invitación. Este año es especial porque el año pasado también estaba invitado, pero el día de antes mi hija de 1 año decidió ponerse mala e ingresamos 3 o 4 días en el hospital. Entonces, este año mi hija también está mala, pero no tanto como para eso y sí que he podido venir. Y por eso, bueno, por eso sí, exacto. Y nos acaba de llamar la pediatra hace 10 minutos, por eso, bueno, entonces, bueno, pues hoy sí que estoy aquí, pero el año pasado pues no pude estar, entonces aún más especial. Bueno, yo voy a acabar de hablar de las terapias regenerativas, intentaré no repetirme mucho, ¿vale? Y hablaré sobre todo específicamente de la columna vertebral, ¿vale? Estas charlas pues son para público general y entonces lo primero que quiero hablar es muy sencillamente sobre el dolor lumbar y luego hablar un poco de la anatomía, de por qué nos duele la columna, ¿vale? El dolor lumbar es esencial, es la primera causa hoy en día de baja laboral y de incapacidad. O sea, es brutal. Es la primera causa de por qué la gente está fallando el trabajo, sumado, primera, segunda, da igual, con ansiedad y depresión, ¿vale? Pero muchas de ellas también, muchas lumbalgias también se asocian a ansiedad y depresión, entonces muy relacionado, ¿vale? Es hoy en día la patología que mayor coste le genera sanidad, tanto por los tratamientos que conlleva como por las bajas laborales, ¿vale? Tratamientos habituales ya lo hemos visto, ¿vale? Fisioterapia, rehabilitación, ejercicio físico, pérdida de peso, medicación. Luego tenemos las terapias intervencionistas clásicas, que tienen una gran evidencia y mejoran mucho a los pacientes, también lo hemos visto. Todo tipo de infiltraciones, corticoides, ozono, radiofrecuencia, rizólisis, que normalmente es como quemar los pequeños nervios que recoge el dolor de la articulación. Y bueno, aunque tengas artrosis, no se puede curar quizá, pero al menos no te duele porque te han quemado el nervio, te duele mucho menos. Y siempre clásicamente, pues el objetivo que era, bueno, pues desinflamar y que te duela un poquito menos. Pero ahora ya estamos en terapias mucho más modernas que lo que permiten no es solo que te duela menos, sino intentar, bueno, que tu estructura, que cuando veamos quizá la imagen de tu columna, pues esté mejor. Y es lo que os voy a decir, o vamos a ver si es posible o no, ¿vale? Muy sencillo, esto es la columna, ¿vale? Y en la columna nos pueden doler muchas cosas. Son imágenes muy inespecíficas. Realmente aquí faltan los músculos, ligamentos, que también forman parte de lo que nos duele, ¿vale? Pero bueno, sobre todo, ¿vale? Muy básico. En la columna tenemos un disco, los discos, ¿vale? Y dentro son la mayoría agua, que es este núcleo, y por fuera, que es todo lo que le rodea, hay una gran cantidad de agua también, pero sobre todo es pues colágeno, ¿no? Esto que ahora está muy de moda el colágeno, y esta tarde se hablará también del colágeno por una farmacéutica justo experta en esto, ¿vale? Entonces, esto es lo que es un disco.
y lo tenemos aquí. Esto es una columna lumbar, que es la más representativa porque es al fin y al cabo la que más sufre, como ya se ha comentado antes. Y luego tenemos las articulaciones. Las articulaciones es esto de aquí. Es lo que nos ayuda a que una vértebra pueda estar encima de otra por la parte de detrás. Es decir, por la parte de delante tenemos el disco y por la parte de atrás tenemos la articulación. Y en medio tenemos la columna vertebral y donde salen los nervios, ¿vale? Esto es muy importante simplemente para luego entender por qué nos duelen las cosas y si vamos a poder o no regenerar algo, ¿vale? Vale. Ahora una pregunta así un poco para que os espabiléis justo antes de la comida, que es que levante la mano. Esta es una columna perfecta, ¿vale? O sea, es una columna perfecta, se ven los discos perfectamente hidratados, perdón, son blanquitos, se ve el canal perfecto, es un paciente súper delgadito, mira, madre mía, ojalá, todo muy bien, ¿vale? Entonces, que levante la mano quien crea que tiene una columna así. Vale, vale, vale. Ya he visto dos sospechosos que no la tienen así, no lo creo, lo siento, Javier, pero por su edad igual así perfectamente, igual no. Parecido, pero igual no, ¿vale? Porque claro, los discos se deshidratan, ahora explicaré por qué, ¿vale? Lo normal es que la mayoría de nosotros, ¿vale? Yo aunque ya me haya puesto nervioso, como ya he dicho el otro año, ya no soy tan joven, pero no creo, a mí no me duele la espalda, la verdad, mira, pero igual así de perfecta no la tenemos. Lo normal es que, bueno, y así, ¿no? Pues bueno, algún disco que ya empieza a estar un poco deshidratado, que ya no está perfecto, parece que está un poco protruido, pero quizá el 90% de la gente que tenga esta columna tampoco tiene por qué dolerle. Y probablemente al 20% porcentajes, por decir algo, de pacientes que tengan una columna así, igual les duele. Porque tú puedes tener una columna así perfecta en la resonancia, venir a la unidad del dolor, ir a un traumatólogo y decir, es que yo he ido a 6 traumatólogos y me han dicho que mi columna está perfecta, pero a mí me duele. Es que te puede doler la columna igual. Hay dolores que son musculares, dolores ligamentosos, disfunciones vertebrales. No por tener la columna así no te va a doler. Y no por tener la columna así te va a doler tampoco. Es impresionante la cantidad de pacientes que pueden tener la columna así y no les duele, ¿vale? Obviamente nosotros vemos los que les duele, pero esto sobre todo hay varios estudios de Australia que son muy curiosos, que cogen a la gente por la calle, ¿te puedo hacer una resonancia? ¿Te duele? No, pues te hago una resonancia gratis, simplemente para estudiar. Y ven que hay muchos pacientes con la columna así que les duele, ¿vale? Igual alguno de aquí tiene la columna así, os puede doler o no, ¿vale? Entonces, ¿cómo empieza todo? Todo empieza, y un momentito que voy a ir, me gustaría, un momentito, aquí. Normalmente todo empieza por una deshidratación del disco. Y la deshidratación del disco por cargas mecánicas, por la edad. Sobre todo por cargas mecánicas controladas también, pero sobre todo también por trabajo o por ejercicio físico no controlada, cargas de peso repetitivas, pues al final el disco se va a ir deshidratando y es imposible que alguien tenga 45 o 50 años sin que tenga algún disco deshidratado. Y en realidad no pasa nada, puede ser que sea un proceso que sea fisiológico acorde a la edad. Pero normalmente el disco, ¿vale? El disco, que aquí lo vemos, es una columna sana, ¿vale? El disco bueno, pues carga la mayor parte de estas cargas del día a día. Y cuando este disco empieza a deshidratarse un poco, pues que puede doler, insisto, o puede no doler, bueno, pues igual ya no es tan bueno, tan hábil para hacer estas cargas. Y entonces la articulación facetaria, que es muy importante, es esta articulación de aquí, son como pequeñas rodillitas y tenemos muchas vértebras, ¿vale? 7 en la cervical, 12 en la dorsal, que se suele sobrecargar menos, 5 en la parte lumbar, la mayoría de gente, hay gente que tiene 6, y también la parte sacra, o sea, hay muchas articulaciones como estas, ¿vale? Más de 25, entonces, a cada lado, o sea, 50, son muchas rodillas, tenemos 2, de estas tenemos 50. Entonces esto pues va sufriendo y se va generando artrosis en esta articulación. O sea, cuando te dicen que tienes artrosis en la columna, pues lo que duele no es quizá la artrosis en la vértebra o la artrosis en el disco duele, pero no es artrosis. La artrosis que duele es la de esta articulación, ¿vale? Entonces, todo empieza en el disco y acaba afectándonos a la articulación. Entonces, perdón, vamos a ir para atrás y todo empieza en el disco. Y al final hay muchos factores que van a hacer que el disco se deshidrate y el disco pierda calidad, ¿vale? Lo primero, la edad. Conforme nos pase la edad, iremos teniendo discos más deshidratados. Pero hay otros muchos factores, que es pues, tu estilo de vida, los traumatismos que le produzcas a la columna, probablemente también el tipo de nutrición que lleves, porque igual si llevas una vida sana, activa, haces un ejercicio controlado, una buena nutrición, esos factores mecánicos estresantes que le estés produciendo a tu columna, probablemente tu cuerpo, y no estamos hablando de medicina regenerativa, estamos hablando de tu cuerpo, pues lo va a regenerar y no vaya a hacer que se deshidrate. Pero cuando hay un desbalance, y aquí se ve muy bien, entre lo que nos está
haciendo daño al disco y los que nos va a ayudar a mejorar ese disco, pues es cuando el disco se empieza a deshidratar. Y pasamos a tener de un disco sano, hemos dicho que la parte interna tiene la mayor parte de agua y la de fuera tiene pues mayor cantidad de colágeno, es decir, como una estructura fibrosa, como si fuera un armazón que nos permite pues que yo ahora mismo esté aquí de pie, ¿vale? Y la columna pues no, la tengamos sostenida, ¿vale? Lo de arriba son las vértebras, por supuesto el hueso, y aquí, bueno, pues tenemos nervios y arterias, ¿no? Para dar alimento a todo esto. Esto es una cosa ya anatómica, quizá más para nosotros y no para el público más general, pero bueno, es curioso como en un disco sano realmente las arterias se quedan en la parte más periférica y no llegan a progresar hasta el final. Es cuando un disco está dañado, como vemos que pierden el agua. Ahora veremos en resonancia cómo ya no se ven blancos, cada vez se ve menos blanco, porque el agua en resonancia, en el tipo de resonancia que hacemos, se ve blanca, ¿vale? Entonces ya no se ve el disco tan hidratado, se ve el disco mucho más irregular, ya no está planito, y es cuando realmente ese disco se degenera. Nosotros clasificamos, esto es muy importante para ver si el disco lo vamos a regenerar o no. ¿Vale? Clasificamos radiológicamente desde hace muchos años los discos así, es decir, aquí es un disco perfecto, aquí, bueno, ha perdido algo de hidratación, está casi perfecto, la verdad. Aquí ya ha perdido bastante agua de dentro, pero bueno, es bastante grueso, es decir, aún mantiene el grosor. Aquí ya prácticamente ha perdido todo el agua de dentro, ya se ha deshidratado bastante y ya cuando se deshidrata tanto, entonces ya empieza a hacerse más bajito, empieza a achatarse y empieza a aparecer algo como esto. ¿Vale? Entonces, claro, esto ya se ha hablado. Entonces, ¿en qué consiste la medicina regenerativa? Y esto nos lo preguntan mucho los pacientes. O sea, si a mí me duele el disco, si tú me pones PRP en el disco, y lo ponemos mucho, luego cuando me hagas una resonancia, ¿voy a pasar de tener este disco a este disco? No. A día de hoy, ya, el primer spoiler, y no, aún no hay, en principio lo habrá y luego lo hablaré, no hay aún ninguna terapia que nos asegure o nos permita pasar de un disco así a así. Pero en realidad nos da igual, es decir, si a ese paciente le duele un 70%, igual no menos, pero ha pasado un 9 a un 3, ya puede volver a hacer el ejercicio, puede volver a trabajar y a irse al parque con sus hijos, pues es que igual nos da igual cómo tenga el disco, ¿no? Realmente, ¿vosotros qué preferís? ¿Tener un disco así o tener, por ejemplo, un disco así sin dolor o un disco así con dolor? Yo prefiero tener este sin que me duela. Entonces, en realidad, pues por eso luego no hacemos controles de resonancia por hacer solo al paciente que le duele o que igual no evoluciona. Entonces, a día de hoy, la medicina regenerativa no consiste en sacar luego un pantallazo y ver que tengas el disco perfecto, ¿vale? Sino en realidad esto, junto a otras muchas técnicas, pues en potencial que te duela menos. Y lo mismo la articulación facetaria. Si solo ves esto, pues parece una rodilla, ¿no? Que realmente es una articulación muy pequeñita, ya he hablado que hay unas 50 más o menos, y realmente esas articulaciones cuando causan artrosis, pues claramente se ve, y esto es un TAC, no es una resonancia, porque el hueso se ve mejor en un TAC, ¿vale? Y podemos ver como de una artrosis, o sea, de una articulación normal, pues vemos cómo se va degenerando aún más, y aparecen ya articulaciones muy degeneradas. De esto tenemos bueno, miles de pacientes, ¿vale? Entonces, aquí también lo ideal sería, ¿no? Cuando pongamos PRP aquí, de repente, ¿no? Tener esto, ¿no? Los pacientes pues, suelen ser muy graciosos, la verdad. Algunos no, pero la mayoría sí. Entonces, muchos cuando le proponen estas técnicas, hoy en día ya, gracias a estas cosas, igual te preguntan, oye, ¿y un plasma rico en plaquetas? Y siempre dicen, ¿me vas a dejar? Ayer una señora de 84 años y que no le hice esta técnica, pero bueno, me dijo, ¿me vas a dejar como una chica de 20? Pues no, señora. Le dije, como una de 75. Y estaba encantada, claro, porque de 85 a 75 hay mucho cambio. Entonces ya estaba encantada. Ya, también nos hemos hablado de los factores psicológicos. Esa paciente probablemente no le he hecho un tratamiento y ya solo por la alegría que tenía y tal, ya seguramente ya os digo que va a mejorar. Eso también es un factor muy importante, ¿vale? Pero bueno, pero luego no le haré un TAC de control ni pretendo que tenga eso. Seguirá teniendo esto, pero con mucho menos dolor. Entonces, ¿es posible ir hacia atrás y mejorar en la escala de la artrosis y en la escala de la degeneración discal? A día de hoy, en principio, no, pero se podrá, ¿vale? La verdad es que con esta charla, este artículo no lo había leído porque es de agosto, la verdad, de hace 2 o 3 meses, pero está bien porque esto es más para los doctores que quizá hay aquí para que peguen un pantallazo y ya se lo lean en su casa, pero hacen una buena revisión de todas las terapias que hay hoy en día para el disco, terapias muy avanzadas. La verdad es que esto
pues viene de Estados Unidos y aquí la mayoría no se hace aún, ¿vale? Porque desgraciadamente pues gran parte de la investigación de esto, por no decir casi toda, se hace allí. Pero hay productos, hidrogeles, polímeros intradiscales, productos que la verdad es que están en ensayos clínicos fase 2, muchos ya en fase 3 y tal, que se están desarrollando, que luego hacen control con resonancias y sí que luego mejora esa escala de deshidratación discal. O sea, en un futuro es probable que sí, es probable que en 10 años, si esto ojalá continúe dentro de 10 años, esté dando la charla de otra manera y que esta respuesta sea así. Pero a día de hoy no, pero tampoco tiene por qué ser negativo, porque el paciente puede estar mejor, nos da igual, ¿vale? Una mayor degeneración o una mayor artrosis no se relaciona a un mayor dolor, nunca se relaciona a un mayor dolor. El anestesista en quirófano tiene que estar muy pendiente siempre de la rodilla que va a operar el cirujano, porque puede ser que un paciente tenga una artrosis aceptable en la rodilla derecha y no se pueda sostener de pie y tenga una artrosis brutal en la izquierda y diga que no le duele nada. Esto pasa todos los días, ¿vale? Por eso hay que marcar la rodilla que se va a una prótesis, porque no nos podemos fiar de la prueba de imagen nunca, solo de eso, ¿vale? Entonces nos da igual con que le duela menos, ¿vale? Y una cosa muy interesante es que además el PRP ha demostrado que puede retrasar la degeneración discal. Es decir, eso sí que ya lo está demostrando. O sea, puede ser o es, porque aún no lo demuestra, es verdad que puede ser que por ahora no, que no vamos a volver de aquí a aquí, no vamos a volver. Pero si un paciente, y hay pacientes que lo tienen esta mínima degeneración discal y determinamos que les duele el disco, igual con fisioterapia, ejercicio, no es suficiente, o es un deportista de élite y no puede sentir ese dolor, sí que está demostrado con algunos estudios que son de este año que el imponer plasma rico en plaquetas en este disco puede retrasar que este disco acabe siendo este disco, ¿vale? Y eso pues para la población general puede ser interesante, para un deportista mucho más, ¿vale? Es un estudio bastante complejo del 2025, de este año, ¿vale? La verdad que como lo explica, es difícil explicar lo que hace, pero bueno, se ve cómo al inyectar plasma rico en plaquetas con el tiempo, ¿vale? Esto es un estudio no sobre humanos, ¿vale? Sobre ratones, ven cómo realmente se degeneran mucho menos los discos. O sea, también puede ser prevención para la deshidratación discal. Y ahora, ahora voy a hablar un poco de evidencia y esto es un poquito más clínico, quizá un poquito más, ¿vale? Pero lo voy a mostrar con unas gráficas que es mucho más sencillo, ¿vale? Esto no es para leer, es simplemente un estudio del año 2023. Es un estudio con PRGF, además es el plasma rico en plaquetas que nosotros usamos, ¿vale? Y esto es muy importante, que es cómo preparan y qué PRP usan. Porque esto ocurre como en todo, ¿no? Pues no todas las marcas de los coches son iguales, no todo, la calidad, ¿vale? Entonces la calidad de los PRP es muy importante. Hay pacientes que vienen a consulta que han dicho, pues a mí me hicieron un PRP en rodilla y no me ha mejorado nada. Yo siempre pregunto, ¿y qué PRP le han hecho? ¿Qué marca es? ¿Cuántas plaquetas habían? ¿Cómo de concentradas estaban? ¿Estaban o no con leucocitos? Hay muchos, miles de factores, ¿vale? Pero es muy importante. Entonces es muy importante que un estudio te diga cómo lo ha preparado y te diga, digamos, la calidad del PRP que es, ¿vale? Porque puede ser que leamos estudios que digan que igual el PRP pues, no es útil. Y hay muchísimos que dicen que el PRP no es útil, igual que hay muchos que dicen que una quimioterapia no es útil, pero la quimioterapia pues es la quimioterapia y no hay calidades. En este tipo de cosas sí, ¿vale? Entonces, es muy importante cuando leamos, y esto los doctores lo tenemos muy claro, que decir que la calidad del PRP sea bueno. Y mirad los resultados, ¿vale? Estos hacen una inyección de 1 o 2 PRPs, luego pondré cómo se hace en el disco y vemos cómo en la parte basal, por ejemplo, el paciente tenía un dolor, esto es una media de pacientes, ¿vale? Son unos 40 pacientes, tenían un dolor entre un 6 y un 8, la mayoría un 8 de media, lo pone aquí de hecho, entre un 6 y un 3,8, entre un 6,3 y un 8,8, de media un 8, para hacerlo fácil. Al mes de esa inyección el paciente tenía un 3, a los 3 meses un 2,5 y a los 6 meses un 2. Es decir, no solo llama la atención que mejora mucho el dolor, sino que no solo mantiene la mejoría con el tiempo, porque esto pasa con muchas técnicas. Unificación epidural con corticoides, hacemos miles. Son maravillosas, pero igual al día está perfecto, el paciente va a correr una maratón, pero igual a los 2-3 meses va cayendo la mejoría. La terapia regenerativa es una inversión a medio plazo. Si quieres... Pues ahora ha sido la media maratón en Valencia la semana pasada y nos hinchamos a hacer infiltraciones de la gente de la media maratón, y ahora para la maratón más.
Pero esos pacientes, si vienen la semana de antes, que ya los conocemos, Morton, una rodilla, pues yo les ponemos un corticoide, claro, porque van a correr la media maratón. No es hora de invertir. Igual es hora de invertir en la media maratón del año que viene, pero en esa no, ¿vale? Pero esto es una terapia que permite bajar mucho dolor y que encima va mejorando aún más con el paso del tiempo. Entonces viene el paciente al mes, oye, he mejorado. A veces el paciente no mejora tanto el primer mes. Espera, nos vemos en 2 meses. Relax, nos vemos en 2 meses, ¿vale? Y los pacientes están contentos, pues bueno, aquí excelente es el 62%, pero es que a los 6 meses el 80%. O sea, la mayoría de los que estaban contentos, pero no tan excelentes, a los 6 meses están muy contentos con las terapias, ¿vale? Y este es el mismo estudio que han publicado este año, que es decir, mirad cómo estaban a los 6 meses, pues mirad esos mismos pacientes ahora cómo están a los 2 años. Los mismos pacientes. Y están igual, ¿vale? No solo la calidad del dolor, porque hemos dicho todo el rato que no importante el dolor, bueno, tener un dolor de 6, si yo estuviera aquí con un dolor de 6 charlando, pues igual no me dolería nada. La cuestión es si yo puedo dar esta charla o no, me duele tanto la columna como que me he tenido que quedar en mi casa. ¿Qué eso es esto? Escalas de discapacidad, si te afectan a tu día a día. Son escalas de preguntas de todo, desde la función deportiva, social, sexual, de todas las funciones, ¿vale? Y vemos como una discapacidad media, importante realmente, que te afecta un 40 y pico % en tu vida, un 50% es una barbaridad, hasta que prácticamente no les afecta casi nada, ¿vale? Y a los 24 meses pues les sigue sin afectar nada. A mí aquí me llama la atención que veis cómo de los 6 a los 24 meses han empeorado un 5% su dolor, sin embargo aún están mejor de discapacidad, porque han recuperado tanto su vida que les duela un 2 o un 2,5 les da igual a los pacientes. Y los resultados con PRP se mantienen muy bien con el tiempo, ¿vale? Entonces, esto es pacientes que hemos tratado con medicina regenerativa, con inyección de plasma dentro de los discos, ¿vale? ¿Cómo lo hacemos entonces? Pues estas terapias son muy avanzadas, ¿vale? Las terapias que se han presentado previamente sobre plasma con plaquetas en tendones, en rodillas, pues la verdad es que bueno, pues lo hacen muchos profesionales, ¿vale? Traumatólogos, rehabilitadores, en muchas clínicas. Se hace de manera más general, digamos, ¿vale? Pero en la columna es algo mucho más específico, por bastantes riesgos. Lo primero, riesgo de infección, ¿vale? La pincha del disco puede tener un cierto riesgo de infección, que eso hay que hacerlo en un quirófano, como el que ha presentado la doctora Romero, totalmente controlado. De hecho, ponemos un antibiótico por vena. Es prácticamente... No es como una cirugía, porque en realidad es una aguja, el paciente se va como si, vamos, no se da ni con un punto ni nada, pero lo tratamos como tal, digamos, desinfectando como si fuera una cirugía. Nosotros ponemos guantes, bata, como si fuera una cirugía. Muy importante. Esto se hace en quirófano. Y se hace siempre guiado con el rayo X. Lo siento, las imágenes no son del todo buenas y me di cuenta ayer. Pero bueno, nosotros guiamos ahí con rayo X, donde vamos a dejar la agujita, ¿vale? Por ejemplo, aquí estamos dentro del disco, ¿vale? Y inyectamos pues, el PRP dentro del disco. Aquí estamos, estos son las articulaciones, ¿vale? Pues aquí inyectamos el PRP dentro de la articulación y así conseguimos guiar la terapia dentro de donde queremos regenerar esa estructura. O bien el disco, o bien la faceta, no, o bien no. Normalmente tratamos la columna como un todo, ¿vale? Es muy difícil cuando los pacientes vienen a la consulta que les aseguremos que su dolor pueda venir del disco o su dolor viene de la articulación, porque como ya he dicho, todo empieza en el disco, acaba en la articulación, también te duelen los músculos, entonces se hernian los discos. Entonces realmente asegurar que un paciente que tiene artrosis no le duele el disco, bueno, tenemos la exploración física, pruebas de imagen, tenemos muchas cosas que hacer, pero es complicado. Entonces cuando queremos regenerar, la idea es, o cuando queremos aplicar una medicina regenerativa que ayuda a regenerar, ayuda a desinflamar y a bajar el dolor, nos interesa tratar todo. Entonces normalmente hacemos un abordaje, se llama biotensegridad holístico. Tratamos todo, ¿vale? Tratamos los discos, tratamos las articulaciones. Cuando sales del disco es el espacio epidural, también inyectamos ahí, y también la articulación sacroiliaca, que es esta de aquí, que acabaría aquí, la imagen nos continúa, que también está aquí. Es decir, tratamos de manera general todo. Y bueno, pues un tratamiento que llevamos haciendo un par de años o 3, ¿vale? De hecho, los estudios son de 2023, entonces, pues claro, no lleva tanto tiempo, con buenos resultados, y a los compañeros que no lo hacen, pues les animo a hacerlo o a venir a aprender, porque la verdad es que es una terapia que está cambiando mucho el tratamiento del dolor, porque para algunas cosas, como es el disco, pues no hay otras muchas más opciones. De hecho, dentro del disco, para un dolor discal, no hay otros tratamientos hoy en día que digamos, puedan producir mejoría del dolor, y por ello, pues realmente está siendo un cambio muy importante en la forma de tratar a nuestros pacientes, ¿vale? Como conclusión es que la medicina regenerativa para la columna vertebral, si hubiera dado la charla hace 2 años, hubiera dicho que es una terapia prometedora, ahora ya digo que es una terapia
pues de primera línea, una terapia de elección, ¿vale? Que ofrece muy buenos resultados, que lo vemos en el día a día, pero que lo más importante es que tengamos evidencia científica de que se mantienen hasta 24 meses. Pocos estudios en cualquier cosa dirán que dura algo más de 2 años. Eso ya es muy difícil. El paciente ya no va a venir a contarte cómo está por 2 años y está genial, ¿vale? Y sobre todo muy importante que falta muchísima investigación, como en todo lo que se ha hablado hoy, pero que hay que protocolizar. Porque lo que sí que no queda claro es dónde ponerlo, cómo, la dosis óptima, cuántas veces ponerlo, 1, 2, 3, faltan por dar respuesta a miles de preguntas. Y quien seáis aquí, que habrá mucho paciente o mucho público general, diréis, ostras, ¿en serio? No os estáis hablando de medicina regenerativa si no sabéis cuántas veces ponerla, cuánta dosis. Pues no, sigue evolucionando. Probablemente la medicina regenerativa que hacíamos hace 2 años no es la de hoy y probablemente no sea la que hagamos en 2030, cuando ojalá demos esta charla también. Las cosas van avanzando, no quiere decir que lo de hace 3 años estaba mal, pero sí que se puede mejorar y desde luego hay otras terapias que ya están al límite de la mejora y ya no van a avanzar más. Esta terapia, yo creo que estamos aquí y tenemos que llegar mucho más alto, ¿vale? Muchísimas gracias. Esto es una bibliografía, he usado mucha, pero estos son los 4 artículos que yo, si fuera un médico, me leería, que la mayoría son de este año. Y nada, muchísimas gracias por vuestra atención. Sí. Bueno. ¿Pero salimos o no, doctor? No, estamos aquí, sí. ¿No? Bueno, yo creo que hemos tenido una presentación global del tema, desde una globalidad a luego la particularidad de las 2 grandes terapias que en general la gente habla de ellas. Y luego hemos visto las patologías más prevalentes y cómo las tratamos, ¿no? Entonces, a mí me gustaría, bueno, si hay alguna interacción, cualquier pregunta, dudas que hayan salido. Por ejemplo, vale, cualquiera de los 3, ponte si quieres por ahí, en la primera fila. No, ahí, veniros aquí, venga, va. Me apetece una foto. No, aquí, Jota. Una foto para el Instagram que habéis visto que hemos compartido. Esto también es la medicina moderna, ¿eh? Antes no, a ver, ¿cómo seleccionamos? Ahora habéis presentado. Damos la luz general y así tenemos más luz. Bueno. ¿Cómo seleccionamos entre todo lo que habéis repartido? Ahora nos viene un paciente, ¿vale? De columna o de una articulación periférica. Y ese paciente nos pregunta qué podemos hacer en patología regenerativa. ¿Cómo decidimos cuál es, entre lo que hemos presentado, la terapia más indicada? Voy a empezar a bailar yo. Aunque no me parezca, es el más mayor de los 3, entonces... Me conservo bien, estoy muy bien regenerado. No, a ver, yo en principio, sobre todo, lo más importante sería abordar una buena exploración de ese paciente, una buena anamnesis, saber realmente qué es la patología que le hace venir a nuestra consulta y a la hora también de qué decidir sobre qué tratar. Yo, de lo que se ha hablado en esta mesa, pues sí que posiblemente utilizaría un plasma rico en plaquetas. Luego también depende qué tipo de lesión sea. O sea, yo no he profundizado en mi charla, pero hay plasma rico en plaquetas, plasma pobre en plaquetas, plasma rico en leucocitos, pobre en leucocitos. Dependiendo de la patología que tengamos, utilizaríamos más un subtipo que otro para ello. Sería más fácil decir, pues para una tendinopatía, pues un rico en leucocitos, rico en leucocitos, pues sería mi primer tratamiento respecto a un tratamiento regenerativo. Con la proloterapia yo no tengo tanta experiencia, por ejemplo, pero sí que gracias a compañeros en la unidad, pues es algo que a uno le desencadena un interés y cada vez lo estoy probando más en algún tipo de mis pacientes. Luego, algo importante es si yo estoy trabajando en seguridad social o estoy trabajando en la privada. No es lo mismo disponer de este arsenal terapéutico de una manera gratuita para nuestro paciente que al paciente le cueste un dinero a su bolsillo. Entonces, si una proloterapia, que es algo mucho más económico, le puede dar también un beneficio para su patología, pues igual en ese caso empezaría por una prolo. Si realmente no encuentro esa mejoría, sí o sí le diría que nos vamos a hacer un plasma rico en plaquetas, aun sabiendo que es un
tiene que pagar un precio distinto a una técnica de otra. En seguridad social, pues posiblemente me fuera directamente a un plasma. Tema de las células madre, pues todavía le falta que tengamos disposición para uso más cotidiano, pero ese sería mi enfoque. No sé si mis compañeros... Lo de las células madre, a ver, legalmente hoy en día es que, claro, los pacientes vienen preguntando por células madre, pero es que hoy en día legalmente no pueden usarse las células madre para el tratamiento del dolor. Y de hecho, en la ley, lo que has hablado de legalidad, en la ley además pone que no te puedes publicitar. No puedes publicitarte. Os habéis visto lo que te decía, que yo ya sacamos nuestro Instagram y tal, y no puedes decir la palabra célula madre en Instagram, ¿vale? No se puede publicitar, te pueden denunciar. Bueno, pues igual no lo hacen, pero en Estados Unidos sí, aunque sí que puedes hablar de otras cosas, pero no puedes hablar del cordón umbilical, por ejemplo. Entonces aquí no puedes hablar. Entonces, mucha paciente viene, o mucho hablo de cientos, que a mí me han puesto células madre en la rodilla. Vale, pues usted no sé lo que le han puesto, le habrán puesto un plasma rico, quizá de una calidad excelente, pero le han vendido una célula madre y no es verdad, ¿vale? No le estamos inyectando una célula madre y esto es lo primero. Y a veces causa en el paciente decir, pues me voy a otro que sí que me lo pone, pues no se lo va a poner, ¿vale? Igual se lo pone en la clínica Centro, fuimos al congreso, estuvimos los tres justo en el congreso, que fue en Vitoria, el congreso de regenerativa chulísimo en abril, una pasada, y hablaban de la clínica Centro, que es uno de los centros autorizados, ellos, que está en Madrid, ellos lo ponen sobre el cartílago. Bueno, sobre el cartílago no, ellos regeneran el cartílago, te lo vuelven a poner, es una pasada. Y ellos sí que lo pueden hacer, pero no es que ellos lo hagan y nosotros no, es que eso ya es otra cosa, eso ya es un laboratorio de investigación, es un centro único en España donde ahí es para determinado tipo de pacientes, bueno, y para investigación, etcétera. ¿En 15 años estaremos aquí hablando de eso? Espero que sí, pero hoy en día no. Hoy en día las células madre, aunque las tenemos que conocer, etcétera, aún no están aceptadas en España para el tratamiento del dolor, porque en Estados Unidos sí que se usan para la terapia del dolor las células madre mesenquimales y por eso ya empieza a haber mucho estudio, pero por ahora aquí no. Y es importante de cara al paciente que lo sepa. Yo de proloterapia en columna no he hablado porque la proloterapia dentro del disco no puede pincharse, pero es verdad que a veces sí que la ponemos, por ejemplo, la articulación sacroiliaca, es verdad que no lo he hablado, y también con muy buenos resultados. Y lo del tema económico pues es totalmente cierto. Entonces, pues en verdad hacemos pues, de cada 3 o 4 proloterapias un PRP. Hacemos más proloterapia y cuando igual no funciona, pues el paciente ya pasa de terapia. Más preguntas, genial. Sí, ahí tenemos... Sí, por favor, preguntas. No, le pasan eso, no se preocupe. Claro. ¿Qué clínica ha dicho que lo hacen? ¿Disculpe? ¿Qué clínica ha dicho que lo hacen? ¿Las clínicas? ¿Lo del PRP en columna o las células madre? Madre. En la clínica Centro en Madrid lo hacen, no es que Centro, con M. Lo que hacen es regeneración, pero sobre todo a nivel de articulación de rodilla del cartílago. Sacan el cartílago, te ponen deportistas sobre todo. Es que no me he enterado. Podría dar tu tía una Disculpa, pero opinión. no acabo de entender el nombre. Centro, como el centro de Valencia, pero con M de Madrid. Con M, vale. Como se cree en el centro de España, pues... Es que, Sí. mira... vale. Mira, y preguntar, comentar simplemente una cosa. Yo hace unos años me pagué la RPS Vale. para el tobillo y la rodilla. Vale. Y bueno, unos dolores increíbles cuando me pinchaban. Vale. Y en realidad no me ha servido para nada. Vale, podemos hablar, lo primero, de los dolores increíbles, por supuesto. ¿Vale? Aquí no voy a mirar, pero tengo una paciente de nuestra clínica que le hemos hecho el PRP, ya si quiere dar su opinión, pero bueno, duele al principio, claro, duele, porque estamos generando una inflamación, o sea, le estamos metiendo si duele ya es bueno, ¿no? Porque mi abuela dice que lo que pica cura. Entonces, la cuestión está en que le estamos metiendo todo lo que en el cuerpo hay para regenerar, todo, en una cosa súper concentrada, ¿no? Que da la máquina ahí a 1000 revoluciones por minuto y saca una cosa así, que es lo más para meterlo ahí. Entonces eso tiene que doler porque ahí hay muchas cosas, pero un paciente le va a meter ahí una cantidad que duele, pero duele para inflamar y luego para que cure. Eso es normal. O sea, si no duele, a veces no duele,
pero a mí el médico cuando le está doliendo dices, pues eso, que aquí está... Entonces eso no lo vea como algo negativo, al revés. Eso se ve como algo positivo. Y luego también tienen que, ya sería ver tipo de PRP, justo qué lesión tiene usted en el tejido, qué rehabilitación lleva usted luego, cuántas inyecciones se hicieron, en cuánto tiempo. Es que hay muchas cosas que hay que evaluar. Y luego también puede ser que justo de ese 85% de paciente que mejora, pero hay entre un 7 y un 15 que no, pues igual, cuando lo hemos hecho todo bien y hemos dado todo de nosotros, paciente, médico y cultural, hay un 7, un 15 que no va. Bueno, gracias por la presentación, Rubén. Yo soy una de esas pacientes a las que le duele, pero va mejor la cosa. Yo tengo una pregunta que es vinculada y es una visión holística de la recuperación con el dolor. Y es, ¿por qué hay personas a las que teniendo una columna muy dañada no les duele y otras personas que igual no están tanto el daño que tienen y les duele? ¿Y qué puede hacer un paciente para igual tratar ese sistema nervioso y reducir el dolor? Si eso se contempla también, se podría contemplar. Bueno, como es mi tía, la voy a contestar yo. Se me oye, ¿no? Bueno, sí que es verdad. ¿Me oís, no? Sí que es verdad que hay muchos pacientes que vemos en las unidades del dolor que dices, joder, pero si estoy bien, si me dice el traumatólogo que es que estoy bien, pero es que a mí me duele. Esos pacientes normalmente tienen una sensibilización central. O sea, ya no es la vía de información dolorosa, ya no solamente está hacia el cerebro, sino del cerebro hacia el organismo. Entonces, por eso hemos hablado todo el tiempo de que tiene que haber una medicina integrativa, holística, tratar a los pacientes no solamente con radiofrecuencia, PRP, para regenerar esos tejidos y para tratar esos tejidos, sino también educarles en el dolor, hay que mejorar el sueño, hay que empezar a hacer deporte porque muchos pacientes son súper sedentarios, muchos están deprimidos, hay unas áreas cerebrales, habréis oído hablar de la fibromialgia. Es una enfermedad, una patología que vemos muy frecuentemente en las unidades del dolor y que digo las mujeres porque habitualmente son mujeres, pero también hay muchos hombres que vienen desesperados porque de repente un día se levantaron y les dolía el cuerpo. Me duele todo, doctora, es que no sé dónde empezar. Entonces, yo te puedo pinchar 3.000 articulaciones y mejoramos un poco, pero yo creo que es un trabajo que tenemos que hacer entre todos. Un entrenador, un psicoterapeuta, un nutricionista, o sea, tiene que haber un cambio en la vida y en la forma de ver la vida de esos pacientes. Entonces, bueno, por eso ahora ya hay más terapias más avanzadas, la terapia magnética transcraneal y demás, que las estamos utilizando, que ya están trabajando sobre el propio cerebro porque en esos pacientes con dolor crónico hay cambios cerebrales y los estamos tratando desde ahí. Por eso utilizamos otros fármacos como la ketamina, lidocaína y demás para tratar esas cosas que el problema no está en los tejidos como tal, sino más bien en el cerebro. De todas maneras, por aportar a la pregunta, es una pregunta que la explicamos muchas veces. Sobre todo la parte articular, la pregunta es por qué a una persona que tiene la columna peor que yo no le duele y a mí, que soy más joven y la tengo mejor o menos mal, sí que me duele. La clave está en el proceso biológico. El cuerpo humano es inteligente y torpe, que significa, es una combinación un poco extraña, pero significa que cuando generamos inflamación y la percibimos, tenemos dolor. Pero cuando ya hemos llegado a un punto de destrucción tan alta que ya ni generamos inflamación ni nos quedan terminaciones nerviosas, no tenemos dolor. Con lo cual, en ocasiones vemos imágenes catastróficas de un hueso totalmente alterado y, sin embargo, el paciente o la paciente no tiene dolor. Pero eso es porque ha llegado ya a un punto de degeneración tan alto que no tiene ni terminaciones. Es decir, la biología del cuerpo es así. Y entonces esa es la individualidad que hemos reflejado y es a la que nos tenemos que adaptar. Y también a lo que al final los pacientes nos piden. Hay pacientes que lo que buscan es una movilidad relativamente limitada y realmente se la damos. O hay pacientes que incluso hace poco pues, tenía un paciente de 80 y pico de años que verdaderamente en el gimnasio es el modelo que todo el mundo quiere seguir. Y lo que quería era seguirse manteniendo para poder ser un poco el espejo de donde se mira. Es decir, ahí está un poco el tema individual. Yo creo que hay una idea que ya para mí era muy importante,
y es que quede claro, aunque la televisión nos informa y también nos desinforma, deja dos palabras que yo creo que nos han hecho mucho daño a todos, que es célula madre. Célula madre a día de hoy es objeto de investigación. Lo digo por la señora también que le ha interesado tanto coger el nombre de una determinada clínica. Es una modalidad biológica terapéutica que está en fase de investigación. Lo que pasa es que queda muy bien lanzarlo porque va a ser realmente el futuro. Va a ser esa célula con una capacidad de reproducción y de reconstrucción que a día de hoy estamos en estamentos más básicos. Pero célula madre hoy en día en práctica clínica no hay de una manera habitual. Y ahora yo la siguiente pregunta. Ahora nos viene una señora como la que ha intervenido y viene con una patología y le decimos, pues mire, yo sería partidario de hacerle a usted una terapia regenerativa PRP. Dice, ni me lo vuelva a mentar porque ya me lo hicieron y me fue mal. Dos cosas a hacer. ¿Cómo afrontamos el caso? Es decir, hemos diagnosticado, consideramos que tiene indicación y ahí cómo planteamos ganarnos en este caso a nuestra paciente para decir, y aquí viene todo un mundo que no quiero meterme, pero es lo que el doctor Vázquez ha dicho es que dentro del PRP tenemos ricos leucocitos, bajos leucocitos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí viene cómo le explicamos a una paciente que aunque haya tenido a lo mejor una mala experiencia de una determinada terapia, si nuestro diagnóstico es uno, nuestra indicación es clara, ¿cómo lo hacemos? ¿O simplemente le decimos no lo hacemos? Lo primero, yo me pensaría personalmente si ofrecerle otro PRP, porque es verdad que cuando un paciente, como hemos hablado todo el rato de la mente, cuando un paciente ha tenido una terapia negativa previamente, el que ese cerebro, la misma terapia la tome como positiva es muy difícil. Pero bueno, yo lo primero que le preguntaría es qué PRP le han puesto, entonces no lo sabrá y entonces le preguntaré dónde se lo ha puesto y ahí más o menos lo sabré. Entonces, bueno, eso es muy importante, claro, sabré dónde se lo ha puesto, sabré qué le han puesto y esto no, si no se graba mejor quién se lo ha puesto. Y entonces, y cuando sepa quién se lo ha puesto, sabré cómo se lo han puesto y entonces ya ahí tendré mucha información. Entonces, si de repente me dicen que se lo ha puesto Eider García en Vitoria, pues entonces cambiaré de plan y no le ofreceré otro PRP. Si se lo ha puesto Venganito en no sé dónde, pues igual le ofrezco un PRP. Dicho esto, depende. Si, por ejemplo, y lo siento señora que está haciendo de ser la protagonista ahora mismo, ¿vale? Y le vamos a atender un día adrede porque le estamos haciendo protagonismo, se lo prometo. Entonces, por ejemplo, si tiene una artrosis de rodilla de grado 3 o de grado 4, hay 4 grados. Si tiene una artrosis de rodilla muy avanzada, la señora tiene 65 años, por ejemplo, un ejemplo, y le duele mucho la rodilla, no le ha funcionado un PRP, pues igual se tiene que poner una prótesis de rodilla, porque una prótesis de rodilla funciona muy bien para el tratamiento de la artrosis. Entonces igual pues ha intentado todo y no le ha funcionado. Si es una paciente que tiene esa edad, pero igual es una artrosis de grado 2, que no es muy avanzada, le han hecho un PRP que igual creo que no es suficiente, le han hecho solo una sesión, pues igual tenemos que plantear hacerle un PRP de mayor calidad o hacerle un ácido hialurónico con PRP, una terapia combinada, y luego que venga a nuestro gimnasio aquí con nuestros 2 fisios para que luego fortalezca la rodilla y tenga la rodilla como un toro y a eso le haya mejorado. Entonces, ahí individualizando, yo no negaría la misma terapia, primero investigaría lo que le han hecho previamente, pero es verdad que yo normalmente cuando ya le han hecho una terapia y ha tenido una esto negativa, normalmente yo suelo cambiar por esto, porque yo creo que la mente una vez recibe algo como negativo, normalmente no lo percibe luego como positivo y eso es importante. Pero si luego la paciente viene interesada porque igual ha leído de nosotros, nos ha escuchado, nos ha visto en redes, en Instagram o lo que sea, y realmente no, yo es que he visto lo que hace y yo quiero que me hagas el PRP. Entonces pues le cuento también y al paciente también cuando entiende que igual no le vamos a hacer el mismo PRP que le ha hecho otra clínica y se lo vamos a hacer de otra forma y tal, pues igual ahí sí que consigue la mejoría. ¿Vale? Guiado por imagen. Claro, es que es como le hace. Nosotros hacemos, hablo, yo creo que la mayoría de unidades del LOR lo hacemos todo guiado por imagen. Es verdad que justo una rodilla, creo que es lo único que no hace falta justo guiado por imagen, lo único, la articulación, pero por ejemplo si lo hacemos a nivel del hombro en roturas tendinosas, hace poco aquí había una paciente mía que por ejemplo tuvo una rotura del supraespinoso y con 3 inyecciones de PRP dentro del tendón, vamos, lo sanamos perfectamente, pero dentro, si tú no haces con una ecografía de alta calidad donde está justo la roturita del tendón que tiene,
es que no vale hacer así. O sea, hay que buscar la rotura y ponerlo dentro del tendón, que por cierto duele mucho, o eso me dijo. Que encima era mi suegra. Bueno, como yo todo estoy mirando si se anima alguien más, ahora les paso, sí, dejaría como un resumen una idea, y es que no, el nombre indica que la realización y el producto final es exactamente el mismo, y que hoy en día, tal vez hace 10 años o 15 años cuando empezó el PRP había una modalidad, hoy en día hay una gama. Y esto es importante que ustedes que han venido aquí a aprender y a informarse, que entiendan que hay una gama dentro. Es como si uno entra en el Corte Inglés y no hago publicidad, pues bueno, tienes desde perfumería, bueno, pues, y al final todo es el Corte Inglés. Bueno, pues el PRP como modalidad engloba hoy en día una serie de gamas que pueden variar en su resultado final de acuerdo a cómo se prepara. Y esto yo creo que es la segunda idea que para mí era muy importante. La señora quería hablar, se lo pasamos. A ver, gracias. Yo veo que todo lo que se ha expuesto aquí en realidad es estupendo porque hay una alta calidad en el contenido, la manera de exponerlo y el contenido, y además se potencia mucho al paciente o al potencial paciente que va al doctor y le dice, quiero que me hagas esto, quiero que me hagas lo otro. Esto en la sanidad pública yo realmente no lo concibo, al menos por mi experiencia y la experiencia de la gente que tengo cerca. Y mi experiencia conmigo misma ya, durante un tiempo, fue con mi familia más mayor, y lo que veo es prácticamente, sobre todo hay 2 o 3 especialidades que prácticamente dejan al paciente bastante solo y bastante abandonado y bastante descorazonado. Cuando consigues que te citen, que te miren, que te atiendan, pasan a lo mejor 2 años. Entonces, yo quisiera también que descendiéramos a la realidad, porque hay una población numerosísima que solamente es atendida por la sanidad pública y no estoy diciendo de quién es la culpa, pero desde luego la gestión es mala. Eso quisiera que se tuviera en cuenta, porque la gente no puede ir a un médico de la sanidad pública y decirle quiero que me hagas esto. La siguiente es que te vas porque no te hacen caso. Vamos, a mí tampoco se me ocurre decirle al médico lo que me tiene que hacer. Yo creo que eso no se debe hacer. ¿Vale? A ver, yo soy médico rehabilitador, aparte de estar en la unidad del dolor, en el Hospital Dr. Peset. Sé la lista de espera que tenemos y además me dedico exclusivamente en la pública al suelo pélvico. Mi lista de espera ahora rondará los 8 o 9 meses para que yo vea por primera vez a una paciente. Sobre eso plantearemos un tratamiento. Si el paciente viene por dolor, pues un tratamiento primero de fisioterapia y luego posiblemente acabemos en un intervencionismo. Respecto a que el paciente venga pidiéndome las cosas, yo pienso que depende mucho del carácter del médico. Conforme van saliendo las nuevas jornadas, están mucho más dispuestos a escuchar a nuestros pacientes. Y yo, como profesional que soy, lo primero es el paciente, que me cuente lo que le pasa. Me reitero en lo que he dicho. Explorarlo, que me cuente, escuchar al paciente, ver cuáles son sus preocupaciones, sobre todo cuál es su patología, y sobre su patología lo voy a intentar abordar de la mejor forma posible. Las cosas están protocolizadas, quiero decir, si un paciente me viene con una artrosis de rodilla, un grado 2, 3, ¿vale? El traumatólogo pues igual dice, el traumatólogo es cirujano, él lo que quiere hacer es operar esa rodilla. El médico rehabilitador lo que quiere hacer es evitar esa cirugía de rodilla o retrasarlo lo máximo posible. Una PTR, prótesis total de rodilla, puesta a los 50 años no es lo mismo que a los 70 o 75 años. La viabilidad y la posibilidad de un recambio va a encarecer a la sanidad pública hacer un recambio, pero aparte un riesgo es una cirugía más complicada que directamente poner una prótesis en un primer tiempo. Entonces, depende del traumatólogo, cada vez se está tendiendo más a eso, el problema son las listas de espera que tenemos, pero yo desde mi punto rehabilitador, pues inicialmente haremos una fisioterapia. Si con la fisioterapia no mejora, haremos una infiltración. Bien, me puedo plantear un corticoide con anestésico, un ácido hialurónico o un plasmarri con plaquetas, que es de lo que disponemos en el hospital. ¿De primeras me voy a ir a un plasmarri con plaquetas? Pues igual no. ¿Por qué? Porque si ese paciente con una infiltración de corticoide y anestésico lo tengo solucionado 6 meses, son 6 meses de mejora de calidad de vida para ese paciente y
que no le he tenido que hacer una técnica superior que consideramos. Si un paciente pues de primeras puedo llegar a considerar que sea un candidato a un plasma rico en plaquetas, lo voy a hacer. Quiero decir, ya es mucho técnico dependiente del que tenga enfrente, pero depende de la visión que tenga uno como médico a la hora de afrontar su problema. O sea... Es fundamental la confianza del paciente con el médico, yo no discuto eso. Hay médicos que realmente no la merecen, francamente, pero también hay pacientes que deben ser insoportables, entonces vamos a dejarlo en tablas. Yo me estoy refiriendo a que en realidad el acceso a la atención médica es largo y hay veces que tan desconsiderado que uno se va... O sea, aquí se ha dicho que el dolor, muchas veces la sensación de dolor se incrementa precisamente por el malestar psíquico, ¿no? Pues uno se va a veces de la clínica, de la consulta, con mucho malestar psíquico. Y eso, sencillamente, era un dato para que se tuviera en cuenta. Nada más que eso, ¿eh? Ámbito. Así que espero que a nivel divulgativo y formativo se llevan ustedes otras cosas. La señora del fondo, si es tan amable. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por tener la posibilidad de estar acá. Yo soy la paciente que quiero preguntar si a mí el PRP me puede servir. Pues tengo unas cuantas dificultades. Tengo artrosis, tengo desgaste de columna, tengo problema en la rodilla, tengo inflamación, pues tengo un montón de cositas de todo, pero yo pienso que la parte mental y el querer salir, cuando yo he ido a una terapia y buscar alternativas, me ha servido mucho. Yo estuve que casi no podía caminar porque aparte de eso tengo fibromialgia. Entonces la pregunta es, yo iría a un centro donde ustedes atienden. ¿Qué sería para mí? Por ejemplo, las manos, los dedos pues los tengo torciditos porque ya pues la artrosis me tiene así, la rodilla está un poquito maluca, entonces en este caso, ¿qué se le puede como ofrecer a uno? Yo sé que si yo voy a salvar, yo ya hice fisioterapia, hidroterapia, me hicieron bloqueo de columna, inclusive llegué a quiropraxia porque me dijeron que no era muy bueno. Pues yo no, si me ofrecen una alternativa y que me puede mejorar un poquito, para adelante, que cualquier cosita que me ayude me sirve. Entonces la pregunta es, ¿yo qué consultaría? ¿Consulto por la rodilla, por la columna o por la artrosis? Claro, claro. Y ahí me perdonan. Usted pues. es la paciente perfecta para poder ayudarle, justo. Pongan el teléfono ahí. No, claro, pues probablemente habría que ver bien su resonancia, habría que explorarla, porque aunque hemos hecho todo aquí una disertación de 4 charlas de medicina regenerativa, pues quizá en la unidad del dolor la medicina regenerativa sea el 10% de nuestras infiltraciones, el 10%. El otro 90% no es medicina regenerativa. Entonces, bueno, pues hay muchísimas cosas a hacer y probablemente también medicina regenerativa. Entonces, pero eso habría que valorar tranquilamente en consulta y bueno, pues puede ser que sí que le funcionara, por supuesto. Gracias por la pregunta. Ha habido una palabra también, reiterando lo que he dicho de difusión y formación, que espero que se queden con ella, es diagnóstico. Diagnóstico individual. Y esto espero que se sonrían conmigo. Nos vienen muchos pacientes que digan, oiga, ¿y me podría hacer porque a mi vecino, a mi vecina, a mi amigo, a mi amiga le ha ido muy bien tal cosa, lo que sea? No, ¿vale? Individual. Es decir, lo más importante para darle la mejor respuesta a usted, diagnóstico. Diagnosticar y a lo mejor paso a paso. Para hacer el camino a Santiago, depende del camino que coja usted, pues igual le cuesta 3 días, 5 días o 15 días. ¿Qué significa? En una etapa, en 2, en 3 o en 7. Pero lo importante es en cada etapa conseguir una mejoría. Y a veces nosotros lo que somos muy constantes y lo que algo bueno tiene esta especialidad o este área terapéutica es que tiene adherencia a los pacientes y que de alguna manera el objetivo final es la calidad para que se encuentren mejor, que no perfectos. Y ahí también algo que han oído es ajuste de expectativas.
Es decir, dependiendo de cómo vienen, con el o los problemas que vienen, podemos darles un u otro pronóstico, pero indudablemente con cada pasito seguro que se consiguen beneficios. Yo creo que estamos en un tiempo perfecto de descansar un ratito porque yo espero ver a todos, me he quedado con la cara de todos, ¿eh? Yo espero a todos esta tarde, porque esta tarde es súper interesante. Así que, por favor, nos vemos todos aquí a las 4 en punto, ¿vale? Gracias. A las pacientes en particular, hay que quitarlas porque si no...